hoy, como es día de resurrección, vamos a hablar de la resurrección de Cristo y lo que esto representa para nosotros. Y hablando de la resurrección de Jesús, podemos decir que ciertamente la resurrección es el evento más importante en la redención cristiana. Amén. Es la fundación del evangelio y es la garantía del cielo. Amén. El mensaje de la resurrección dice que la muerte para una persona no termina su existencia. Sin embargo, todo humano que ha vivido, vivirá para siempre, ya sea en el infierno o sea en el cielo. Dígase, en muerte eterna o en vida eterna. Amén. La resurrección de Cristo es la promesa de que todos los que vivimos en Él seremos levantados de los muertos para vivir eternamente en el cielo y en la presencia de Dios. Amén. Hermano, usted necesita entender que la resurrección no es como, imagínese la cara de una mujer. No es un arete que usted se pone. No es un accesorio al cristianismo. La resurrección de Cristo es la verdad esencial del cristianismo. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios ahora. Yo quiero que me acompañen. Hechos 17:16. Gracias a la hermana Eridania anciana que predicó 3/4 de la prédica en la mañana de hoy. Pero vamos a ver lo que ella explicaba en esta mañana, ¿verdad? Amén. Dice que en ese tiempo Atenas había perdido ya su esplendor, vamos a decirlo así. Pero todavía se idolatraban múltiples dioses en ese tiempo. Pero al debilitarse estas creencias, ¿verdad? Pues Pablo aprovechó la oportunidad para predicar. Amén. Y lo que vemos a continuación, lo que va a pasar en este capítulo, es lo que nosotros llamamos un concepto nuevo para los atenienses, que es el concepto de la resurrección, y lo vamos a ver ahora. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Dice cosas extrañas, hermano. Quiere decir que no sabían lo que se le estaba hablando. Amén. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Recuerden que hablábamos de que tenían muchas creencias, creían en muchos dioses, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos
y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Me dio mucho gusto escuchar a la hermana que decía esta mañana que se burlaban. Hermana, yo quiero que usted tome esta palabra para usted. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, ¿qué dice? O sea que la palabra de Dios, amén, no retorna vacía. Quiere decir que algunos se burlaban, dice, pero otros creyeron. Amén. Y dice, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Todo el propósito, hermano, del evangelio es rescatar a las personas que se pierden para que puedan ser salvados y tener una eternidad con Cristo en el cielo. Ese es el propósito del evangelio. Amén. Y la resurrección era el propósito principal de Jesús. Así que, querido hermano, todo el proceso que ocurrió, todo el proceso de la cruz, todo el proceso, toda la sangre, hermano, toda la sangre, todo el sacrificio, tenía que pasar. Era parte del proceso. Y todo tenía que ser cumplido para que el evangelio llegara a su cúspide, que es la resurrección de Cristo. Amén. La resurrección de Cristo, que fue primero, garantiza nuestra resurrección. Amén. Y después de eso, dice la palabra que Pablo se dirigió a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Que era una iglesia que tenía fama de ser una iglesia muy moral, pero tenía gran influencia de los atenienses. Estaban muy cerca. Lo que se creía en Atenas fácilmente se cruzaba a Corintios. Y la gente que como iba y venía, pues la gente comenzaba a creer. Así que Pablo comenzó en Atenas a trabajar con esto y luego bajó a Corintios, ¿verdad? Y con esto en mente, entonces vamos ahora a 1 Corintios 15, que fue lo que leímos esta mañana. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 15. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Acompáñame. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Yo voy a hacer una pausa aquí para que ustedes entiendan que si en Atenas no creían en la resurrección y se burlaban, pues lo mismo iba a pasar en Corintios, ¿eh? No creían en la resurrección. Era un concepto nuevo. Era un concepto nuevo para estas personas también. Dice, número 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Gloria a Dios. Y dice que Pablo predica acerca de la resurrección, que es esencial para la fe cristiana. Hermano, sin esa certeza, nada tenemos para creer. Nada tenemos para anunciar. Y el problema que tenía Pablo en ese momento era que tenía que hacer creer a esas personas que creían en otras corrientes religiosas que no solo existe la resurrección. Yo quisiera explicar que hay otras corrientes religiosas que hablan de la resurrección, que hablan de una vida más allá. Pero el componente esencial del evangelio cristiano, característico del evangelio cristiano, es que dice la Biblia que es la resurrección del cuerpo. Amén. Dice que los cuerpos serán levantados. Vamos conmigo. Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, yo quiero que usted entienda que no es con este cuerpo carnal. Dice que el cuerpo será glorificado. Señores, cuando usted piensa en un cuerpo, yo me reía mucho de lo que decía el hermano Eridani esta mañana, que dice que esta rodilla que me duele, esta mañana yo le decía a mi esposa, porque mi hijo Lucas durmió arriba de mí toda la noche, y entonces yo le decía, ay, me duele todo esto aquí, me duele aquí. Hermano, pero no será así, porque dice la palabra que es un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Y hay algo muy importante que yo quiero que veamos también. Romanos 10, versículo 9. Dice, hermano, que para alcanzar la salvación es necesario que nosotros entendamos y creamos en la resurrección de Cristo. Para alcanzar salvación, hermano. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos cosas, dos componentes ahí, ¿lo ven? Dice, confesares con tu boca, número 1, y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Y número 2, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. O sea que es importante la resurrección, hermano. Es importante que nosotros entendamos de dónde estamos saliendo y qué estamos creyendo aquí. Y yo quiero que veamos otro aspecto muy importante que para mí fue muy chocante cuando yo estaba preparando este mensaje. Y es para que entendamos hasta dónde llega la gracia y la misericordia del Señor para con nosotros. Hermano, dice la palabra de Dios que el Señor se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo, hermano. Hermano, yo
quiero que usted entienda esto, que es muy importante. Cristo no es como usted ni como yo. Cristo no tiene que ser ni como usted ni como yo. Sin embargo, en su aspecto de hombre, en esa vertiente de hombre, lo fue. Hermano, cuando usted camina 10 kilómetros, ¿a usted le dolían los pies? ¿Le duelen los pies, verdad? ¿Le dolían los pies a Jesús? ¿Sangraba, hermano? Dice la Biblia que murió con una muerte dolorosa. Hermano, y era hombre. Si usted se pincha un dedo, a usted le duele. Yo me quemé con la estufa ayer y tengo una ampolla aquí, friendo un huevo. Hermano, y me dolió. Me dolió, de verdad, me dolió. Y eso fue una cosita, imagínense lo que pasó a Jesús. Y lo fue, hermano, fue hombre por amor a ti. Dice, vamos a buscarlo, Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1 dice, vamos a leer solamente la parte que dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? Que lo vieron. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Quiere decir que Jesús estuvo vivo. O sea, fue hombre, estuvo vivo, lo palparon, lo vieron. Era físico, era real. Y yendo de nuevo a la parte de Corintios 15:12. Dice en esta parte que si Jesús no hubiese resucitado, entonces nosotros tampoco resucitaríamos. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y fue hombre, ¿eh? Pero dice la palabra de Dios que por el poder de Dios, con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, fue resucitado. Amén. Así que vamos a leer a partir del capítulo 12. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Vana, hermano, quiere decir que no sirve para nada. Eso quiere decir vana, ¿eh? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, analizando estos versículos del 12 al 19, hay 7 aspectos que yo quiero que usted vea conmigo en esta mañana rápidamente. Número 1, si no existiera la resurrección, entonces Cristo no resucitó. Ese es el número 1. Lo hemos hablado ya. Número 2, el evangelio sería en vano. No tenemos nada que anunciar. No hay buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Si no existiera la resurrección. Yo quiero que usted vea la importancia que tiene la resurrección en el cristianismo, en lo que nosotros creemos. Dice que nuestra fe es vana. Número 3,
No tenemos en qué creer. Número 4, dice que los apóstoles son unos mentirosos. Porque eso era lo que anunciaban. Y si Cristo no resucitó, entonces estaban hablando mentira. ¿Van conmigo? Número 4. Número 5, dice que el pecado no es perdonado. Es así. Número 6, los creyentes están condenados. Y número 7, y hermano, esta a mí me dio muy duro, de verdad. Dice, hermano, el número 7, yo quiero que lo leamos. Dice, si en esta vida, versículo 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En la Biblia en inglés dice, damos pena. Literalmente dice, damos pena. Hermanos, si Cristo, nuestra esperanza en Cristo solamente nos sirve para esta vida, entonces damos pena. Es que tiene que haber más. Es que tiene que haber más, hermano. No podemos esperar solamente de esta vida. Quizás creer en Cristo en esta vida te haga más moral, te haga más ético. Pero si no trasciende más allá, entonces damos pena. Pero el versículo 20, hermano, el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Dice, primicia de los que durmieron es este hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, hay victoria en esta mañana. Hay victoria en esta mañana. Hay victoria en la resurrección de Cristo. Y eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros creemos. Y hubieron personas, hermanos, que, créanme, que celebraron la muerte de Jesús. La celebraron, hicieron fiesta. Pero la muerte no pudo contenerle. Amén. Y esta mañana yo quiero enfocar un poquito el mensaje en un principio muy básico que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana, que es la resurrección de Cristo. Y detrás de todo esto, detrás de todo este proceso que pasó, que es la vida, la muerte y resurrección de Cristo, hay un principio muy básico que es característico de Dios. Y es que Dios siempre termina lo que comienza. Hermano, Dios siempre termina lo que comienza.